también. Esta charla está siendo grabada, así que próximamente va a estar subida también a nuestro canal de YouTube, así que por ahí van a poder tener también el material. Se va a estar compartiendo a través de los correos que ustedes han registrado al momento de inscribirse a este Adventure Talk. Y durante la charla pueden ir dejándonos cualquier duda, cualquier consulta, cualquier comentario a través del chat de Meet. Y al finalizar la charla vamos a tener un espacio de preguntas para quienes desean encender su micro, así que por ahí vamos anotando nuestras consultas a través del chat y posteriormente también podemos ir comentándolas al finalizar eh, esta charla denominada Adventure Talk. Entonces, vamos a presentar al facilitador de hoy, que también es parte de nuestro equipo de ATC, de Adventure Travel Consulting. Junto con nosotros también tenemos a dos personas más que forman parte de nuestro equipo también, que es Brian y Alexandra, que están acompañándonos durante toda la sesión de hoy. Justo ahí está Aldo, ya lo podemos ver. Bienvenido, Aldo. Chicos, Aldo es especialista en turismo de aventura y evaluador y verificador por competencias laborales en turismo de aventura, certificado por Sempotur. Tiene experiencia en actividades como caminata, campismo, escalada y rappel, y es instructor profesional certificado de snowboard en Estados Unidos, y actualmente trabaja dentro de la organización como promotor del turismo como herramienta de conservación en la Asociación de Gestores Ambientales de Lomas de Ancón. Bienvenido, Aldo. Confírmanos que nos puedes escuchar. Tengas el micro activado también para poder comenzar. Muy bien. Hola, buenas noches con todos. ¿Cómo están? Me parece que sí se escucha bien. Bueno, gracias Dani por la presentación. Sí, de hecho somos un equipo y trabajamos en equipo. Estamos muy contentos de empezar el 2026, o bueno, ya seguir el verano del 2026 en el hemisferio sur. Con estos talks, nuestro objetivo es poder dejar información de valor para todas las personas que les interesan los temas relacionados al turismo en entornos naturales, ¿no? Así sea enfoques, digamos, una gestión ecoturística, una gestión de turismo basado en comunidades, o turismo enfocado en la naturaleza, de aventura, ¿no? Mientras hagamos actividades al aire libre, pues la gestión es similar, ¿no? Entonces, bien, con eso vamos a empezar el talk. El objetivo es de que esta charla dure unos 45 minutos a una hora, que sea precisa, que les brinde herramientas y alcances para que ustedes puedan, uno, sensibilizarse sobre el tema en que estamos hablando si es que no lo conocen mucho. Dos, si es que lo conocen, actualizarse sobre algunas herramientas o formatos o, digamos, o tendencias que puedan ir modificándose con relación a estos temas. Y pues último es de que ustedes puedan compartir esta información o usar esta información para el trabajo que realicen, ya sea dentro de dentro del rol de un guía o un guía local, un guía de alguna actividad en específico, dentro del trabajo que uno hace como un administrador o dueño de una empresa o un gestor de un sitio, ¿no? Entre otros, ¿no? Así también como los gestores públicos o servidores públicos, como le llamamos en el Perú. Qué bueno ver gente de otros países, así que eso va a ser un gusto. Hoy día vamos a abordar, de hecho, siempre abordamos diferentes ecosistemas y hábitats, así que hoy día no va a ser la sección. Bien, vamos a avanzar. Solo para darles un contexto rapidísimo, el mes anterior nosotros hicimos una charla, empezamos con las charlas y empezamos con las actualizaciones en las tendencias y estándares del turismo, naturaleza y aventura. Esto basado principalmente al índice de desarrollo del turismo de aventura que lanza la ATTA cada año. Ya está disponible la del 2025. Bueno, que se basa en data del 2024, y también a las tendencias y el cambio de tendencias que va habiendo en el turismo, naturaleza y aventura. Esto se basa principalmente en encuestas de operadores y respuestas de operadores a nivel regional de Latinoamérica y a nivel mundial, ¿no? Entonces, esta charla la hicimos hace un mes ya casi, y pues básicamente hablamos en qué estaba el turismo naturaleza y aventura, el turismo en entornos naturales, hablamos sobre las tendencias, cómo están cambiando las tendencias, que no es que cambien inmensamente rápido, ¿no? Van variando poco a poco, pero se va viendo, digamos, los cambios con relación a 5 años atrás, ¿no?
también hablamos sobre los estándares y el manejo de grupos en turismo, naturaleza y aventura, ¿no? Entonces, eso es algo que es importante considerar y lo traemos al tema porque una de las tendencias actuales es, por ejemplo, el de hacer actividades suaves, ¿no? Todos queremos buscar tener como que una imagen de aventurero real, pero quizás no lo somos, pero sí nos gustaría tener una foto que muestre un entorno natural, que muestre ese espacio, ¿no? Eso es una tendencia muy importante y que tiene que ver con el acercamiento de masas más grandes de visitantes a sitios naturales a partir de la pandemia, ¿no? Bueno, dicho eso, eso solamente es una mención para que ustedes consideren y los que estuvieron en la charla anterior también puedan ir atando cabos, ¿no? ¿Cuál es el contexto actual de la seguridad en entornos naturales, ¿no? Ya lo he mencionado, las tendencias lo dicen, ha crecido el turismo en entornos naturales, esto por cambios en la tecnología y tendencias de redes sociales, también en cambios a partir de la pandemia, pero al haber mayor crecimiento de turismo, de visitas, hay mayor probabilidad y exposición a riesgos, ¿no? Es decir, si antes una persona iba y no pasaba mucho, ahora van 10 a un lugar, pues donde hay más posibilidad de las cosas pasen y empiezan a pasar, ¿no? Y eso tiene que ver muchísimo con el tema que vamos a tocar. Mayor responsabilidad del operador y del gestor o administrador del sitio, ¿no? Y hay una mayor opinión pública. De hecho, el día de hoy vamos a tener bastante opinión pública que se filtra a través de las redes, ¿no? Y que de alguna forma, o que de varias formas, digamos, normaliza también la inseguridad en sitios, ¿no? Y se vuelve algo de una cultura de repente, digamos, una cultura como nosotros llamamos eh, chicha. Bien, lo voy a poner por acá. Gracias, Jorge. ¿Cómo estás? Eh, Bien, entonces a mayor flujo, a mayor visitas, ¿no? Mayor responsabilidad, ¿no? De hecho, seguramente ya muchos de ustedes se han levantado el día de hoy con la noticia de que eh, Whitewash, que es una cordillera y digamos un grupo de montañas en el Perú, en el norte de Lima, pues ya no va a ser visitado por usuarios independientes, llámese mochileros o excursionistas o simplemente visitantes sin agencias, ¿no? Bien, dicho eso, muy bien. Acá traigo un concepto muy importante. De hecho, de manera general todos vemos al turismo de aventura como el que es el turismo de más riesgos, lo cual probablemente sea verdad en probabilidad, ¿no? Porque es más probable, al hacer actividades de aventuras, es más probable de que me pase algo porque estoy de alguna forma relacionándome con el riesgo, ¿no? Estoy aceptando, lo estoy jugando con el riesgo, ¿no? Vamos a verlo eso. Pero el concepto de turismo, de actividad de turismo de aventura es muy importante que ustedes entendamos porque a partir de este concepto fundamental, y es uno de los pocos conceptos que vamos a vertir el día de hoy, por eso ya tenemos otra charla grabada previa sobre gestión de la seguridad, como un taller de años anteriores. Eh, pues ahí pueden verlo y ahondar más en conceptos. Hoy ya no vamos a ahondar mucho en conceptos. Entonces, ¿qué es la actividad de turismo aventura? Es una actividad con fines turísticos, ok, es decir, fines recreativos, fines de ocio, ¿no? De descanso, de relajo. ¿Qué implica un grado de formación? ¿Qué significa un grado de formación? Que yo he tenido que tener un poco de información o capacitación y desarrollo de alguna habilidad manual quizás que me permita yo desempeñarme en eso, ¿no? Y además de liderazgo. Cuando estamos hablando de liderazgo, hablamos de comunicación, trabajo en equipo y de poder resolver situaciones y desempeñarse al aire libre, ¿no? Y además de un elemento aceptado y deliberado de riesgo. Y acá esa parte es clave de esta charla. Aceptado y deliberado de riesgo. ¿Qué quiere decir? Que el turismo en entornos naturales y el de aventura, por ejemplo, acepta el riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Que nunca, acá partimos de que nunca vamos a tener una actividad que sea cero riesgo o riesgo free, ¿no? O sea, es decir, la seguridad no asume o algo que sea seguro, no significa que no sea riesgoso, sí lo es, y vamos a llegar ahí. Bien, entonces, dicho eso, vamos a avanzar un poquito. Eh, Bien, ¿cuál es el problema real, no? Tenemos diferentes situaciones acá, por ejemplo, nosotros hemos puesto
hay contenido que encontramos en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, ¿no? El problema real que nosotros tenemos cuando estamos en campo, cuando estamos vinculados al sector turismo, es que existen accidentes, ¿no? Existen situaciones que no debieron pasar, pero que pasaron finalmente, ¿no? Esto pasa también, se relaciona con una improvisación operativa. ¿Qué significa improvisar operativamente? Significa básicamente que yo, por ejemplo, personalmente, digamos, como empresa o como guía o como gestor de sitio, no me importa saber sobre el visitante, sus datos personales, sus condiciones personales, físicas o de salud, y llevo a un grupo al aire libre, ¿no? No importa que la actividad sea la misma de siempre, una caminata, si el grupo cambia, cambia muchas cosas, ¿no? Entonces eso es algo muy común que pasa generalmente. Falta de protocolos documentados, es decir, y eso tiene que ver también con la confusión de roles, ¿no? Por ejemplo, en el Perú es muy común que las agencias de viajes eh, deslinden su responsabilidad sobre la parte operativa o la operatividad de un tour y la logística de un tour hacia un guía, ¿no? Así sea un guía acreditado, no acreditado, capacitado, no capacitado, así sea un guía oficial de turismo, no lo sea. Eh, entonces, esto genera una generan, digamos, situaciones que que son identificables, que todos ustedes por ahí han identificado bastantes situaciones o condiciones de peligro, situaciones de peligro, ¿no? Y en la imagen podemos ver, ¿no? Esto es muy común en la selva por un tema de idiosincrasia, por un tema de cómo se hacen las cosas generalmente, pasa eso. Y hay una confusión de roles claras también porque los empresarios de manera general esperan que los guías sean los que diseñen los recorridos, sean los que establezcan las políticas o las disposiciones con relación a operar o no operar, ¿no? O resolver o no resolver, ¿no? Esto pasa bastante, por ejemplo, actualmente en el Perú tenemos una tendencia, voy a Ok, ahí estaba pasando un video en donde se muestran unas personas en la montaña. Eso es una situación común y corriente. Pasa en el 100% de recorridos de caminatas en alta montaña. Eso es algo relativamente nuevo en el Perú. Alta montaña nos estamos refiriendo a partir de los 4.000 metros sobre el nivel del mar arriba. En el Perú tenemos espacios donde las carreteras llegan a 5.000 y un poco más. Entonces se llevan a personas en donde no tienen ninguna condición o experiencia previa y el guía ni siquiera tiene idea la capacidad física o la experiencia previa que tengan las personas o siquiera dónde han nacido, ¿no? Porque dependiendo de dónde han nacido y de dónde es tu familia, tienes muchas chances de poder tener un día ok en alta montaña cuando no vas preparado, ¿no? Eso pasa bastante. Acá voy a poner otro video de manera rápida, creo que me parece, no, no, ese no debería ser. Ya está. Bueno, hay otro video acá bueno, este es el video que ya me salió, ¿no? Una de las cosas que se confunde, por ejemplo, en el Perú, en un destino muy admirado por todo Sudamérica, porque no muchos en Sudamérica tienen un lugar como la Huacachina, como el desierto de Ica y el desierto de Ocucaje que está a su al lado. Ay, perdón, voy a extender de nuevo mi pantalla. Y se normaliza que los tubulares sean manejados de manera con un solo indicador. El indicador es mientras más grites, más veloz voy, ¿no? Ese es el indicador y el criterio general, ¿no? Y el criterio que sigue dominando, ¿no? Porque no hay un diseño de estas actividades, ¿no? No hay un manejo de la percepción la percepción del riesgo, ¿no? El riesgo subjetivo que le llamamos, ¿no? Eh, Bien, en su atractivo, en el lugar donde ustedes están, desde donde se conectan hoy día, ¿existe un sistema formal o solo un sistema formal de gestión de riesgos? Es decir, ¿hay alguna organización mínima o hay solamente buena intención de algunos, ¿no? Esa es una pregunta muy interesante que pueden ir pensando. Y bueno, para terminar la introducción, porque esto es solo la introducción, hablemos de la naturaleza del riesgo en entornos naturales, es decir, el peligro, ¿no? Eh,
el riesgo es inherente a las actividades al aire libre. Existen fuentes de peligro que vamos a ver que siempre van a estar ahí, que nunca van a dejar de estar. Recuerden el concepto de turismo, de actividad de turismo aventura. Dice que es un riesgo aceptado deliberadamente. Es decir, yo he querido, y eso no está mal. Eso es parte de... Los peligros son dinámicos y cambiantes. ¿Qué quiere decir? Que los peligros, las fuentes de peligros pueden ser variados. Pueden ser una persona, el peligro, o la fuente del peligro puede ser el entorno natural, puede ser la actividad, puede ser el equipamiento, puede ser los procedimientos, ¿no? La incertidumbre es constante y la incertidumbre el día de hoy para nosotros se va a relacionar con riesgo, ¿no? O sea, es decir, si yo tengo algo que no tengo, lo tengo claro, eso ya es un riesgo, de todas maneras, porque si yo no he identificado algo, no sé cómo controlarlo, ¿no? Y el daño sí es predecible, ¿no? Entonces, generalmente nosotros solemos juzgar muchísimo y tener una posición muy católica desde el Perú generalmente, ¿no? Y decimos, y solemos juzgar, ¿no? Oye, pero pues, es que no tienen protocolos, no capacitan a su personal, no tienen criterio, ¿no? Eso se pudo prevenir, ¿no? Pero en realidad no deberíamos juzgar la existencia del riesgo y que estén las personas haciendo esas cosas, ¿no? Sino evaluar si es que fue gestionado ese riesgo y de qué manera. Y hacia ahí es donde vamos a ir el día de hoy para cambiar el enfoque de la gestión de riesgos. Ok, ¿qué hablaremos el día de hoy? Vamos a hablar de gestión de riesgos y primeros auxilios en actividades al aire libre. Cuando digo actividades al aire libre me refiero a cualquier actividad per se que se haga en un entorno natural, así no importa del tipo de turismo que uno haga. Toma de decisiones y liderazgo preventivo. Bueno, vamos a enfocarnos sobre todo en el liderazgo preventivo y la responsabilidad del operador y el gestor. De hecho, la capacitación, o bueno, la charla del día de hoy, el contenido va a ir hacia el primer tema como fuerte y los otros temas son complementarios. Bien, eh, listo, vamos a empezar. Sí me gustaría saber que puedan ir opinando en el chat si alguno de ustedes tiene alguna formación previa o capacitación previa en gestión de riesgos y o primeros auxilios. Si es así, pueden precisar si es solamente primeros auxilios de manera regular o también pueden precisar si es eh, primeros auxilios en zonas agrestes. Pueden ir comentándonos los que deseen. Ahí eso va a ser importante para nosotros para ir viendo y midiendo el nivel de conocimiento que podamos tener. Bien, entonces los riesgos se relacionan a los peligros. Los peligros son elementos que están en el entorno natural que no te hacen daño, que están ahí, ¿no? Y que se vuelven un riesgo, se vuelven un perjuicio para nosotros cuando nosotros, digamos, cuando estamos haciendo actividad o cuando estamos desempeñándonos y se vuelve algo tangible, algo real, ¿no? Como un moretón, como falta de aire, como un resbalón o entre otras cosas, ¿no? Entonces, para entender y ordenarnos nosotros vamos a definir los peligros en cuatro categorías, ¿no? El entorno natural, la actividad que vamos a hacer, el equipo y el grupo humano, ¿no? El equipo se relaciona más a la logística y a la gestión de esta logística, ¿no? El grupo humano se relaciona más a las personas y su capacitación o su formación y su experiencia, ¿no? Entonces, al otro lado vemos una imagen que habla sobre el nivel de dificultad. Este es otro término clave del turismo de aventura y el turismo en entornos naturales, por ejemplo, y es una muy buena práctica a nivel internacional. De hecho, los mejores trekkings en el mundo son aquellos que tienen definido claramente un nivel de dificultad. Si esto no se define, no permite a los usuarios y a los gestores la toma de decisiones correctas desde el aspecto operativo, comercial, digamos, ¿no? O de marketing de los destinos y actividades que hacemos, ¿no? Entonces, ahí pueden ir leyendo cada punto relacionado al entorno, la actividad del equipo y el grupo humano, ¿no? Por ejemplo, si yo hago una caminata que tiene un nivel de dificultad difícil o muy difícil, significa que el terreno va a ser muy agreste probablemente, ¿no? Que requiere actitud técnica mayor de las personas, ¿no?
que las cotas que yo voy a estar van a ser altas, más elevadas o van a ser más extremas, ¿no? Por ejemplo, la cota del día uno puede empezar en 500 metros y puede terminar en 2000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? El clima, las condiciones. Entonces, el nivel de dificultad sobre su concepto, de acuerdo a la norma técnica del sistema de gestión de la seguridad, es la clasificación de la dificultad física y psicológica. Y ojo, acá atención, físico y psicológico. No significa solo físico, porque si vamos a los físicos es muy variable, ¿no? Lo psicológico tiene que ver muchísimo y acá viene el concepto que mencioné hace rato, el concepto de riesgo subjetivo, ¿no? Esta clasificación es lo que uno espera encontrarse en una actividad de turismo aventura, tomando en cuenta como referencia los factores como la aptitud técnica, es decir, la capacidad, eh, el desempeño que va a requerir, ¿no? El terreno, el tipo de terreno, la altitud, el clima y entre otros. Eso puede variar. Cada actividad de turismo de aventura, en el caso de aventura, tiene criterios complementarios, ¿no? Pero eso es lo base. Entonces, va a variar. Si yo hago una actividad con un nivel de dificultad fácil, todo el entorno, la actividad, el equipo, el grupo humano va a necesitar una formación o una preparación o una calidad o una gama fácil, ¿no? O gama baja, ¿no? En el caso de equipamiento. Si es que lo hago en un entorno muy difícil, entonces todo esto también se va a elevar, ¿no? Es relacionado directamente. Bien, ahora, esta es la parte medular del trabajo que vamos a hacer hoy, del contenido que vamos a vertir hoy, y es un procedimiento. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre profesionalizarnos, digamos, o tomar en serio algo versus tomar algo, digamos, de manera general? Es entender de que hay pasos y hay procedimientos que seguir. Entonces, estos son los pasos que uno tiene que seguir para empezar a gestionar los riesgos, es decir, a empezar a manejarlos. Si podemos hacerlo como un ejercicio, simplemente vamos a hacer un ejercicio el día de hoy, pero ustedes pueden hacerlo como un ejercicio, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo primero? Identificar peligros y sus riesgos. Esa es una de las partes más difíciles porque a veces uno no reconoce que existen riesgos y tampoco es capaz de describirlo, ¿no? Por ejemplo, generalmente la mayoría de recorridos o visitas en entornos naturales no se reconoce que se necesita saber, por ejemplo, la información mínima del participante, si es que siquiera hizo una caminata o hizo la actividad previamente o siquiera una actividad similar. O sea, y ni siquiera se le pregunta, no es un tema de conversación, ¿no? Es decir, no importa, no importa para nada. Es decir, eh, y esto se en un error luego de control, ¿no? Entonces, otro de los riesgos que generalmente no se reconocen, por ejemplo, es la falta de formación en primeros auxilios, ¿no? Uno dice, ya tomé curso de primeros auxilios, ¿cuánto? 2 horas, 3 horas, 4 horas, ¿no? Y que básicamente eran charlas de sensibilización más que una charla de desarrollo de habilidades o conocimientos o aplicación de procedimientos, ¿no? Igual que en esta charla, los primeros auxilios, todos los primeros auxilios tienen un procedimiento y este como tal tiene un procedimiento, ¿no? Entonces, lo más difícil es reconocerlos y describirlos, ¿no? Puede ser natural, puede ser humano, puede ser por el equipo, puede ser por la actividad, ¿no? Y luego de eso es analizarlo. Esa es la parte más compleja de todo este sistema. ¿Por qué? Porque analizarlo requiere opinión de personas que conozcan estos riesgos y que puedan decir, ok, esa es la probabilidad de que pase y esta es la consecuencia. Una sola persona probablemente no sea lo mejor el mejor para hacer esto, y menos si la persona está vinculada directamente con la actividad. Se va a requerir que sean de 2 a 3 personas para que hagan esto, ¿no? De repente sería mucho mejor que lo hagan con una persona que no tiene que no tiene experiencia y que su percepción sobre el riesgo va a ser elevada para que ustedes lleguen a un punto medio, ¿no? Y que puedan empatizar, digamos, la mirada de probabilidad y consecuencia. Eh, entonces, el análisis de riesgo se hace en una matriz, lo vamos a ver en un rato, ¿no? Pero una vez que yo ya identifiqué un riesgo, dije, ok, sí, como en la imagen que vemos en la derecha, hay una probabilidad de que si es que yo me anclo de alguna forma inadecuada, yo pueda tener un factor de caída, una caída
con mayor distancia, digamos, de vuelo en el aire o tiempo en el aire y que pueda golpearme, ¿no? Entonces, para lo cual, si hay una probabilidad, entonces yo tengo que minimizar eso, ¿no? Y luego de eso vamos a, una vez que definimos la probabilidad de consecuencia, este riesgo va a tener un valor. Pónganse del 1 al 10, solo por poner un ejemplo, va a tener un valor, ¿no? Siendo 10 el mayor valor no aceptable. Y así es que vamos a poder definir si un riesgo es aceptable, tolerable o inaceptable, ¿no? ¿Por qué esto? Porque hay controles diferentes, ¿no? En el turismo de aventura, ya dijimos al inicio, se aceptan los riesgos. En el turismo de la naturaleza también se aceptan los riesgos. En cualquier actividad, en el entorno natural se aceptan ciertos riesgos. Yo cuando salgo a caminar con amigos o cuando salgo a caminar en un servicio o cuando guío, por ejemplo, personalmente guío grupos de trail running y hace una semana me tocó guiar un grupo de 45 kilómetros, algunos no los conocía y acepté que había ese factor de que no los conozco y que podrían pasar cosas con ellos, ¿no? Pero también establecimos algunos controles, ¿no? Eh, ok, y justo viene la cuarta parte, establecer controles. Ok, están los riesgos, ya sabemos que cuál es su probabilidad y consecuencia, ya sabemos que es aceptable, tolerable, inaceptable. Ok, vamos a controlarlos, vamos a establecer medidas para que estos riesgos los minimicemos al nivel de que no sean dañinos o no sean perjudiciales para nadie, ¿no? Para la organización, para el destino, para el guía, para la empresa, para nadie, ¿no? No vamos a eliminarlos del todo, generalmente, ¿no? Pero sí los vamos a controlar, ¿no? Luego de eso se va a documentar este proceso como un tema de mejora y para que gestiones el riesgo tienes que ser consciente de que han pasado algunos incidentes o accidentes o situaciones, eventos de manera general y que tenemos que mejorar a partir de lo aprendido, ¿no? Lo peor es como que lo que no debemos hacer es tomarlo a la ligera y decir, ah, no, pues pasó, ya debía pasar, ¿no? Ya, y sigamos igual, ¿no? Eh, entonces, el nivel de riesgo es probabilidad por consecuencia y la gestión de riesgos no es intuición, es un proceso paso a paso. Es decir, si hoy día están hoy acá, ustedes tienen que irse con estos 6 pasos muy claros y lo vamos a ver en un ratito a continuación para poder contextualizar, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos es que de repente nos podamos relacionar con Guatemala. Seguramente hay muchos parques de aventura o parques de acción, ¿no? En entornos naturales, que es algo que compartimos, digamos, nosotros en el Perú, en la media montaña, en la montaña y en la montaña selvática, lo que llamamos ceja de selva o bosque montano, ¿no? Eh, entonces, tenemos diferentes peligros, ¿no? En la actividad, por ejemplo, ya sea canopy, puente tibetano, ¿no? Columpio extremo, son actividades muy similares y tenemos el entorno natural, la actividad, el grupo humano y el equipo. ¿Qué es lo que podría pasar ahí? ¿Qué es lo que ustedes han visto? ¿Qué riesgos ustedes han visto que pasan en estos lugares? Por ejemplo, ¿no? Yo he visto, siempre he visto impactos severos con el freno, ¿no? O el freno o el pseudo freno. A veces, en muchos casos, el freno es un mosquetón. Entonces, siempre he visto eso. A mí me parece algo muy común. Eh, Algo que he visto muy poco es la actividad, perdón, la caída caída de desnivel, es decir, de un punto alto a un punto bajo, caída libre, por rotura del cable o porque no se ha hecho un procedimiento de aseguramiento debido, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la foto de inferior, ¿no? Es una noticia de un niño que se cae cuando estaba yendo con su guía en tándem, ¿no? Tándem significa que el guía va con el participante para que pueda asistirlo en el procedimiento, ¿no? O en el recorrido. Eh, lo que sí he visto bastante y es muy común, es un peligro por el grupo humano, ¿no? Que las personas no saben cómo tratar o no tenemos conocimiento de primeros auxilios y formación en primeros auxilios y agravamos las condiciones de un participante moviéndolos, ¿no? O no siguiendo el procedimiento de primeros auxilios, que también tiene un procedimiento, así como el de gestión de riesgos, ¿no? Eh, y lo que también he visto bastante es por el equipamiento que se usa, ¿no? Generalmente se utiliza elementos de amarre o vagas, elementos de amarre es el término general, que
que son muy cortas, muy pequeñas y hace que las personas pues estén muy cerca al sistema de rodamiento, ¿no? Poleas, ¿no? Y las personas se terminan golpeando las manos, terminan golpeando la cabeza, ¿no? Eso lo puedo ver muy común cuando veo cascos en lugares como estos que están muy, muy lastimados, ¿no? Muy maltratados y con bastantes rayas, ¿no? Se ve bastante digamos, este peligro y este riesgo, ¿no? El peligro por equipamiento y el riesgo que se vuelve en la situación, ¿no? La tangibilización. Bien, entonces solamente para quedarnos con eso, y esta es la matriz que ustedes pueden utilizar. Esta matriz fue desarrollada en Chile a través de, digamos, de la gestión que se hace ahí y un documento que se llama gestión de riesgos. Y es una matriz muy interesante, de hecho acá ya está bastante más pulida. eh, y ustedes tienen que, por ejemplo, acá les voy a pedir algo. Por favor, tomen una foto a la pantalla al peligro y al riesgo y elijan uno. Elijan uno, por ejemplo, los que están en negrita pueden usarlos, lo que estamos utilizando para la dinámica, pero tomen una foto con su celular, un screenshot si pueden, eh, y vamos a ir a tomar estos riesgos y someterlos a la matriz. La matriz es la parte más difícil, es la parte en donde nosotros tenemos que tener a alguien más que nos ayude para que no sea para que sea una opinión colegiada, es decir, una opinión con un punto medio, no una opinión por una sola persona, ¿no? Que es el dueño o es el guía, ¿no? Entonces, eso es como un ejercicio, lo podemos hacer. Por ejemplo, en probabilidad vamos desde el 5 al 1, que es muy probable, por probable, moderado, de que pase, bajo o insignificante, es decir, no va a pasar, ¿no? Teóricamente. Consecuencia, ¿no? La consecuencia es el daño, el nivel de daño que me puede hacer esto, ¿no? Una cosa es que pase por ejemplo, una cosa es que cuando yo salgo a hacer caminatas me paro doblando el tobillo cada rato y son dobladas muy pequeñas por el tipo del terreno y esa es la probabilidad. Y otra cosa es que en una de esas me doble el tobillo a nivel de un esguince. Entonces, por ahí va, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver probabilidad y consecuencia. En consecuencia tenemos consecuencia crítica, que es algo que requiere, que bueno, que les lleva a la muerte, es fatal. La mayor, que se refiere a un incidente o accidente que produce incapacidad parcial o en su efecto mayor una invalidez total, es decir, pérdida de, de movilidad o digamos un accidente a nivel cerebral, entre otros, ¿no? Moderado significa que existe un incidente o accidente con lesión con tiempo perdido o incapacidad temporal, ¿no? Esto, por ejemplo, puede ser por esguinces, puede ser por caídas, por caídas y heridas, ya sea con o sin hemorragia, ¿no? Menor, existe un incidente, cuasi accidente sin tiempo perdido, es decir, pasó algo y me resbalé, ¿no? O me caí, o me pasó esto, ¿no? O me picó este insecto y no pierdo mucho tiempo y puedo seguir, ¿no? Y baja, ¿no? No existe lesión, no existe daño o deterioro a la salud, ¿no? Inclusive actualmente hasta la exposición al sol puede llegar a ser moderado, ¿no? O inclusive mayor en algunos casos, ¿no? Entonces, a partir de eso nosotros tenemos que evaluar. Ustedes elijan su riesgo favorito y pónganle una valoración, ¿no? Del 1 al 5 en cada lado y vamos a multiplicarlo para poder decir si este riesgo es insignificante, que es un riesgo que necesita muy pocos controles, es aceptable, que necesita algunos controles, si es indeseable o inaceptable. A este sí tengo que tratarlo muy bien, ¿no? Y tengo que hacer todo lo posible para no cruzarme con él. Bien, entonces, por ejemplo, ¿no? Digamos que desde una evaluación que nosotros hacemos el día de hoy, por ejemplo, definimos que el impacto severo por freno tiene una probabilidad moderada y que la consecuencia es mayor. Entonces, eso significa 3 por 4. 3 por 4 significa 12. Cuando yo ya sé que tiene un valor de 12, entonces me dice indeseable. ¿Qué significa? Que no lo puedo manejar, o sea, es algo que lo tengo que controlar de varias formas, ¿no? Y varios controles. En la actividad, caída de nivel por rotura de cable, ¿no? Es probable que pase y si es que pasa a un nivel crítico, porque cualquier persona que caiga a más de 2 metros
podría comprometer su vida, ¿no? Entonces es inaceptable en este caso, ¿no? Podría tener una valoración mayor, ustedes me pueden decir, no, Aldo, no, yo le pongo 5 y 5 es 25, ¿no? O no, yo le pongo 2 y 5, ¿no? Es 10, ¿no? Eh, Sí, es cierto, puede variar, pero esa es la parte más bonita y la más importante de este trabajo o este ejercicio, de que ninguno de nosotros tiene una opinión final, tiene que ser colegiada entre al menos dos personas para poder tratarlos luego, porque el procedimiento lo que queremos acá es entender que hay un riesgo, entender que tiene una probabilidad, una consecuencia y finalmente llegar a controlarlo de diversas formas, ¿no? El grupo humano también, agravamiento de condiciones de un participante accidentado. Acá es muy probable, para mí sería muy probable, para mí personalmente, ¿no? Pero acá, por ejemplo, colegiadamente es probable, ¿no? La consecuencia es mayor, entonces podría ser 16, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que te muevan nada más por una caída con una caída digamos, que has tenido intempestiva, eh, pues no sabes que está comprometido, ¿no? No se le puede tocar a alguien, ¿no? Entonces a veces nosotros actuamos con mucha energía para resolver situaciones de manera muy rápida cuando digamos, podemos trabajar porque no pase, ¿no? Ok, en equipo similar, entonces la idea es esta. Nosotros utilizamos esta matriz para que ustedes los riesgos que tienen los sometan a esta evaluación. Y bien, esto nos lleva a los controles, que es la parte más bonita y la que más me gusta y es que es el nuevo enfoque que se debe tener actualmente en el turismo de manera general, ¿no? ¿Qué son los controles? Muchos de ustedes se han preguntado, por ejemplo, o han escuchado que existe en el Perú un reglamento de turismo de aventura que exige que los riesgos sean identificados y que haya un plan de seguridad, ¿no? Pero también te pide un formato de registro de incidentes, además te pide un formato de registro de participantes y declaración jurada de estos, ¿no? Esto que menciono son controles. ¿Qué significa? Son medidas que uno toma o que se toman para poder manejar los riesgos y no eliminarlos del todo, pero sí manejarlos y reducirlos, ¿no? Ok, vayamos a eso. Por ejemplo, eh, ¿cómo yo evito el riesgo de caída por rotura de cable, ¿no? ¿Cómo evito el riesgo? ¿Cómo lo disminuyo? Eh, por ejemplo, comprando primero un material certificado, ¿no? No comprando no comprando en lugares de dudosa procedencia, ¿no? Eh, los anclajes de acuerdo a la carga de la línea y revisión trimestral de los filamentos, ¿no? Para los que no están muy alineados con los cables, los cables son como trenzas, la trenza de una mujer, por ejemplo, ¿no? Y las trenzas cuando ya tienen días se empiezan a deshacer, ¿no? Se salen los cabellos por los costados y la trenza pierde fuerza. Entonces, es lo mismo con los cables, ¿no? Y deben ser revisados para que no pierdan la fuerza o verificar que no tengan más de 3 filamentos abiertos en una porción de cable, porque eso ya es un indicador de cambio de cable, ¿no? Entonces, es algo que puede ser, es muy lógico, pero es un control, finalmente. Eliminar la fuente del riesgo, ¿no? Por ejemplo, si es que hay algo que genera como les explicaba, que una persona se golpee porque su casco llega muy cerca al sistema, a la polea, y se termina golpeando la persona, entonces no uso una vaga, no uso un elemento de amarre pequeño, extiendo el elemento en donde la persona va a ir suspendida para que la persona nunca se golpee. Entonces puedo eliminar la fuente del riesgo, ¿no? Identificándolo de manera correcta y aceptando que eso es un riesgo, no normalizando que sea normal que las personas suban y se golpean, ¿no? No es normal, no debería ser así. Modificar la probabilidad, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo modificamos la probabilidad? En el caso de una persona eh, que ha tenido un trauma, un golpe, ¿no? Una caída de más de 2 metros, ¿no? O una caída a velocidad con un elemento, entonces tengo que
capacitar al personal al menos cada 2 años o de manera, digamos, de manera honesta cada 2 años en primeros auxilios para que manejen lesiones expuestas, traumas, manejo de heridas o inmovilización de pacientes, ¿no? Pacientes de manera general es el término, ¿no? De esa forma yo disminuyo la probabilidad de que mi personal o la persona que está liderando estos grupos pues haga acciones indebidas, ¿no? Que no deben ser. Eh, y aumenten la probabilidad de que la persona las personas se empeoren, ¿no? ¿Cómo modificamos las consecuencias? Por ejemplo, si hay un impacto severo con el freno, se analiza las condiciones del viento, la tensión del cable, el peso permitido a los participantes para evitar exponer al peligro a los participantes, ¿no? Eh, Estableciendo así normas de uso, reglamento de uso y participación en la actividad. Por ejemplo, si hay personas muy altas y tú tienes una vaga que sabes que la persona se va a golpear, entonces no la utilizo, ¿no? Si es que, por ejemplo, eh, en actividades como el rafting, ¿no? Tengo una persona que no solamente tiene miedo no sabe nadar, sino tiene miedo al agua y quiere ser llevada en el rafting, en el raft o en la embarcación y sabes que hay un caudal alto y que hay probabilidades de que la persona no la pase bien, entonces modifiquemos eso, ¿no? Compartir el riesgo, esta es una de las que más me gusta personalmente, ese control me parece muy interesante porque tiene que ver con la declaración jurada, ¿no? Eh, Eso tiene que ver con el liability, con el waiver, así se llama en diferentes lugares, ¿no? Y es básicamente un aspecto, tiene que ver con un tema legal en el caso pase un accidente y haya una demanda o una investigación en el cual si hay una firma de declaración jurada se comparte el riesgo y eso ya ayuda a disminuir y agrega una capa de seguridad al cuidado de la organización y la empresa, ¿no? Los accidentes pasan y a veces hay situaciones que no se pueden, digamos, prever de manera adecuada, ¿no? O aceptar el riesgo, por ejemplo. En Turismo Aventura aceptamos bastante el riesgo, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en actividades verticales las personas les gusta tomarse fotos en lugares elevados o en lugares con paisajes, ¿no? Inclusive en entornos naturales. Buscamos siempre la roca que está más alta para subirnos y tomarnos una foto, ¿no? Entonces, pero ¿cómo hacemos esto de manera segura, ¿no? ¿Cómo ayudamos o asistimos a que las personas hagan esto, reduciendo la probabilidad y la consecuencia y aceptando el riesgo, ¿no? Entonces, todos estos son fuentes, son formas de controlar el riesgo. Ustedes pueden implementar y disponer, es decir, una disposición, establecer políticas de la forma que ustedes quieran. Y acá pueden agregar estos, ¿no? Estos tipos de controles de riesgo. Bien. Eh, entonces, para entender la seguridad, hablar de gestión de riesgos es hablar de seguridad, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Y ahora sí podemos decir que la seguridad es el estado en el cual el riesgo de daño o perjuicio se ve limitado a un nivel aceptable, ¿no? ¿Qué significa un nivel aceptable? Significa que puede pasar, pero que no va a tener la consecuencia que se tiene, ¿no? Por ejemplo, si pasa un accidente, ok, ya pasó, Macán, pero al menos, por ejemplo, tuve una declaración jurada, ¿no? Yo capacité a mi personal, ¿no? Yo evité ir por la ruta o evité pasar por el lugar donde sabía que ahí es mayor exposición, ¿no? Entonces, tomé las decisiones correctas como para poder manejar la situación. Y a pesar de eso pasó un accidente. Bacán, no hay problema. Pasan, los accidentes pasan, pero lo importante es cómo yo controlé esa situación, ¿no? Actualmente, por ejemplo, en el caso de Perú y el turismo de montaña, montañismo, es decir, a partir de los glaciares para arriba, hay bastante exposición al peligro, hay bastantes probabilidades y consecuencias muy altas de, de que pasen accidentes, ¿no? Y tragedias, ¿no? Esto debido al calentamiento global, ya recién este año el Parque Nacional Huascarán ha suspendido las actividades de montañismo durante el verano para que a través de las nevadas del verano, pues los glaciares se recuperen de manera correcta, ¿no? Y por ejemplo, veamos un videito acá.
Muy bien. Entonces acá, por ejemplo, hemos visto y voy a volver a poner, perdón, voy a volver a poner algo que tiene que ver muchísimo con que al inicio les decía, ¿no? Actualmente tú abres Instagram o abres TikTok y vas a ver la noticia, ¿no? Y a veces la noticia está disfrazada de buen humor, ¿no? Está disfrazada de anécdota, ¿no? Pero que finalmente son cosas que se pueden evitar, ¿no? Por ejemplo, en este caso vemos una persona que viajó al Everest a hacer alta montaña, pero la realidad de esa expedición es lo que demanda en las personas, ¿no? En su bienestar personal, en su bienestar físico, mental, ¿no? Solamente por tener una experiencia de ese tipo, ¿no? Y esto pasa bastante en el turismo, ¿no? Actual, ¿no? Sobre todo llevado mucho por las tendencias y por las fotos, ¿no? Bien, eh, ok, ahora hablemos un poquito de primeros auxilios dentro del sistema de gestión de riesgos, ¿no? Lo primero que acá tenemos que saber es de que el primeros auxilios, así como la gestión de riesgos, tiene un procedimiento. El procedimiento de gestión de riesgos pasa por identificar, ¿no? Evaluar, dar una valoración de riesgo, ¿no? Un nivel de riesgo, aplicar controles y luego entrar en un proceso de mejora continua, ¿no? De no decir, ah, no, sí, sí, está bien, no, eso es normal, no, no normalizar estas situaciones, sino agarrar y buscar de que no pasen, ¿no? Así tiene también un procedimiento de los primeros auxilios, ¿no? Cuando nosotros estamos ante un evento, una situación de incidente o accidente, tenemos que evaluar, tenemos que hacer una evaluación inicial, ¿no? Evaluación inicial tanto del lugar, del entorno donde está pasando, ha pasado la situación, así como una evaluación primaria y luego ya secundaria del participante, ¿no? Estabilizar a la persona significa, digamos, acondicionarlo para la espera y la atención, digamos, final, ¿no? Médica, ¿no? Porque primeros auxilios es primera respuesta, no es respuesta final, ¿no? Entonces tiene que ver muchísimo con estabilizar a una persona, tiene que ver muchísimo con la decisión de evacuación, ¿no? Y esa es la parte más difícil probablemente en Agreste, porque evacuar a una persona no es fácil. eh, Hace unas semanas o hace un par de meses evacuamos una persona en una tabla de sandboard a un niño porque tenía una lesión por jugar fútbol, ¿no? Y tuvo, digamos, eh, un, un caso, ¿no? De dolor extremo en las dunas, en el desierto. Entonces es cansado, ¿no? Toma tiempo. Eh, y bueno, la comunicación y el registro, ¿no? Esto es un procedimiento que se ve en cualquier curso de primeros auxilios completo, ¿no? Si es que ustedes han recibido solo una charla de primeros auxilios, les han dicho, ah, ok, cómo se hace RCP, cómo se hace la maniobra de Heimlich, ¿no? O cómo, digamos, o cómo posicionar a una persona si se desmaya, ¿no? Y similar, cosas muy puntuales, no es suficiente para tener criterio y toma de decisiones, ¿no? Acá vamos a ver unos videitos muy sencillos y no sé si ustedes pueden identificar en el video que estamos poniendo acá, en estos dos videos, mejor dicho, bueno, a ver, vamos a volver a la presentación y vamos a ver este primer video. En el primer video vamos a ver uh, una pareja utilizando un elemento que en la montaña se presume como muy útil. Se llama agua florida, ¿no? El agua florida es como un elemento, es una agua, digamos, que tiene cierto nivel de alcohol y tiene, digamos, un olor como que, digamos, agradable y que se asume que como el alcohol ayuda, digamos, a atraer mejor respiración, ¿no? A las personas en la montaña, ¿no? Pero esto, por ejemplo, es una mentira total, ¿no? O sea, los primeros auxilios y cualquier persona que ha tomado un curso de primeros auxilios sabe que cualquier elemento de alcohol no ayuda a las personas a tener una mejor respiración. La respiración se mejora a través de una acción personal digamos, de respirar con ganas, bien, digamos, y se hace de manera voluntaria, no se hace digamos, pensándolo, ¿no? No se hace, digamos, de manera milagrosa, ¿no? Pero esto sí sirve como
como un elemento, digamos, que engaña a las personas, ¿no? Muchos guías dicen, estoy preparado para la montaña y llevan su agua florida o su alcohol, ¿no? Es muy, muy común, ¿no? Y las personas que están formadas en primeros auxilios y conocen, se quedan mirando y dicen, oye, esto no es así, ¿no? Pero es muy común, es parte de la cultura, ¿no? Entonces, los primeros auxilios no reemplazan la gestión de riesgos. Los primeros auxilios son la última línea de defensa de la gestión de riesgos. Es decir, si es que ya todos mis controles, mi análisis, mi evaluación de riesgos eh, no ha funcionado bien, ¿no? O estábamos empezando en eso y no lo hemos hecho tan bien, o pasó igual, ¿no? O hay un riesgo que no identifiqué y pasó la cosa, ok, no hay problema. Están los primeros auxilios para ayudarnos, ¿no? Pero si en esa última línea de defensa no estamos bien, entonces pues siempre van a seguir pasando cosas y el mejor primer auxilio es la prevención, ¿no? Es decir, y cuando les hablo de prevención me refiero a que tengamos, implementemos un sistema de gestión de riesgos, ¿no? Solamente para ir cerrando esta parte de acá, hablemos de liderazgo preventivo, ¿no? Existen los estándares de turismo de naturaleza y aventura lanzados en el 2021 por la ATTA. Estos son muy, muy interesantes. Yo personalmente lo utilizo como un documento orientativo constante y menciona que el líder tiene que hacer tres cosas con relación al riesgo. Solamente tres, ¿no? Ahorita hemos visto varios pasos, pero el líder tiene que hacer, para gestionar el riesgo, tiene que hacer tres. La primera es identificar un riesgo. Segunda, evaluarlo. Y la tercera, controlarlo. Si hace esas tres, en campo estamos bien, ¿no? Pero si no hacemos ninguna de las tres, no lo identificamos, no lo aceptamos, ¿no? No lo evaluamos, ¿no? No le hacemos una evaluación, ¿no? Y tampoco lo controlamos, ahí sí pasan un montón de cosas, ¿no? Y nos volvemos en un líder reactivo, ¿no? ¿Qué significa un líder reactivo? Que minimizamos, o un guía reactivo minimiza las alertas de peligro, así sea peligros humanos, de la actividad, del entorno, del equipo, improvisa, toma decisiones de manera muy suelta, actúa tarde y actúa mal sobre todo, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Este videito de acá, no sé si lo han visto antes, pero es un video muy gracioso de cómo supuestamente se debe llevar a una persona a trasladar un accidentado, en donde las personas lo hacen todo mal, o sea, parece muy gracioso, es algo que salió en la TV, lo vamos a poner acá para que lo vean. Supuestamente están trasladando a una persona que ha tenido un golpe, un trauma, ¿no? Nadie lo está sujetando, su espalda, su cabeza, sus extremidades están sueltas, ¿no? No se presume de que no haya sido, eh, que haya sido, digamos, que haya tenido un trauma, ¿no? Y ese simulacro que se hace, se ve, mira, la formación, mira, son personal supuestamente calificado en donde no hay una organización, ¿no? No hay una persona que tome la decisión de cuándo evacuar, ok, está lista la persona, lo estamos agarrando, está siendo sujetado, ¿no? Eh, y pasa todo lo que no debería pasar, ¿no? Entonces eso es algo que a veces se normaliza en Latinoamérica de manera general, ¿no? Versus una imagen de una persona formada, de una persona que ha sido preparada, que si ha visto una persona que ha tenido un trauma, ¿no? Una caída, un golpe, obviamente va a verificar va a hacer una evaluación primaria, no lo va a ver, va a verificar que respire, que pueda responder, ¿no? Y a partir de la respuesta que tenga la persona, ya sea positiva o negativa, es decir, si habla o no habla, se puede comunicar o no, se lo va a tratar y lo va a inmovilizar la cabeza, ¿no? Que es lo más importante, porque nadie quiere quedar inválido, ¿no? Entonces, eso, mientras otra persona se encarga de estabilizar su temperatura, ¿no? Con una manta térmica. Entonces, es totalmente diferente, ¿no? Un líder preventivo anticipa, evalúa, tiene más criterios, se ha capacitado en primeros auxilios, reduce exposición y probabilidad, ¿no? De que pasen las cosas, ¿no? Entonces, eh, los accidentes suelen estar precedidos por señales ignoradas, ¿no? Entonces eso es algo muy importante a considerar. Ahora, vayamos a la última parte de esta charla para pasar a ver si es que hay algún comentario. Si no, igual este contenido se queda en línea y es lo más bonito porque es información muy importante y actual que debemos todos tener, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad del operador, la responsabilidad de la unidad de negocio, ¿no? Que lleva estos, que representa al sector turismo, ¿no? Que representa, digamos, a parte del empresariado, ¿no? Los deberes fundamentales que tiene es deber de prevenir, ¿no? Es decir, prevenir tiene que ver con el diseño de la ruta, ¿no? El deber de organizar
de organizar al equipo, ¿no? Y eso tiene que ver con no, dejar roles que no le corresponden al guía o al líder de turno, ¿no? Con el deber de competencia, que tiene que tener la capacidad de responder ante eso, tiene que tener la capacidad y la formación y el deber de actuación. ¿A qué se refiere el deber de actuación? Que se refiere al deber civil que se tiene de actuar, ya sea por un contrato o por una situación en la cual nos encontramos, ¿no? Entonces, esto se relaciona bastante al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres peruano, al reglamento de la Ley de Turismo y el de Turismo Aventura, al Código Civil, que habla sobre la responsabilidad por daño, ¿no? A otro, y el Código Penal, que tiene que ver por omisión de deber de actuación, ¿no? Y cuando hablamos de deber de actuación, eso es algo que se aprende en un curso completo de primeros auxilios. Se refiere a que si es que yo llevo a un visitante o tengo un grupo que me han pagado para hacer esa actividad, tengo este deber de actuación, ¿no? Y tiene que ver con una condición penal, ¿no? Y no se olviden que hay grados de responsabilidad también, ¿no? No solamente es el guía, también es el dueño del atractivo, pero también es el dueño de la empresa, ¿no? Bien, eh, ¿cuál es el rol del gestor público o privado, ¿no? Actualmente existen bastantes lugares que son administrados o sitios por privados, ¿no? Y acá el rol es ese, ¿no? Si es que ustedes administran un lugar o, digamos, son dueños de algún lugar, supervisar el sistema de gestión de riesgo, no solo atractivos al personal. Es muy común que cuando haya una fiscalización, ok, el personal tiene primeros auxilios, ¿no? Ya, muéstrame la constancia, ok, pasaron, ¿no? Ya está, ¿no? Y no se supervisa el sistema, ¿no? Lo máximo que se supervisa es un plan de seguridad que de repente no habla de no tiene implementado este sistema de gestión de la seguridad, que es una norma técnica, ¿no? Internacional, que el Perú lo ha peruanizado también desde hace 4 años, 5 años. Exigir protocolos documentados de manera sencilla, ¿no? Acá ya tenemos que pasar esto de tener documentos muy grandes, ¿no? Exigir procesos muy pautados, muy cortos, así como lo que hemos visto hoy día, pero de manera sencilla, ¿no? Tenemos que tener un plan de seguridad, ¿no? No sé si ustedes también comparten conmigo, pero mi dolor personal es, veo planes de seguridad, plan de contingencia, plan de emergencia, plan de respuesta, ¿no? ¿Y qué otros más hay? Si hay otro más que ustedes conozcan de estos planes que se relacionan toditos con la seguridad y con la gestión de riesgos, escríbanlo por favor en comentarios si es que conocen otro documento más, ¿no? Bueno, el reglamento de turismo aventura peruano tiene otro nombre más también para esto, ¿no? Coordinar con redes de emergencia, ¿no? Esto es algo que no se hace mucho. Por ejemplo, existe el SINAGER, ¿no? Que es responsabilidad de INDECI, que es el Instituto de Seguridad, ¿no? Civil en el Perú, y promover la cultura de seguridad. Ahora vamos a ver qué es cultura de seguridad en breve, ¿no? Así como evaluar la capacidad operativa antes de promocionar, ¿no? Entonces, esto es algo súper importante porque a veces nos mandamos con todo y no tenemos un lugar preparado, ¿no? Para la actividad que queremos hacer, sobre todo si es una actividad con un nivel de dificultad difícil y muy difícil, ahí sí mucho, ¿no? Si fuera fácil, ahí ya podría ser de alguna forma, ¿no? Todos aprendemos en el campo, como se dice, ¿no? A veces. Un sitio sin sistema es un atractivo vulnerable, entendamos eso, ¿no? Entonces podemos ver eso en nuestro rol, así yo sea guía, si sea empresario o el rol que me toque, yo implementando esto empiezo a mejorar la cosa, ¿no? Empiezo a generar una cultura de seguridad. ¿Y qué se refiere a una cultura de seguridad? Se refiere que la seguridad no es un trámite, tenemos que hacer un documento para decir somos seguros, no somos seguros, ¿no? Hay empresas en el Perú que tienen certificados de turismo aventura y que en realidad no lo han visto como un trámite, pero no son seguras, ¿no? Un requisito administrativo tampoco es un documento que está ahí guardado, que me hizo un ingeniero, ¿no? O un especialista X, ¿no? La seguridad es una práctica constante, es una dinámica, ¿no? Es una responsabilidad compartida y es una diferenciación estratégica, ¿no? Esto es muy importante. Si queremos diferenciarnos en turismo, en entornos naturales, tenemos que apostar por esto y mejorar eso, porque nos ayuda a empatizar con el visitante, entender quiénes nos visitan, quién es ese buyer persona, para algunos que están metidos en el mundo del marketing, ¿no? Y en la izquierda podemos ver, por ejemplo, lo que propone la norma técnica ISO 21101, que es Sistema de Gestión de la Seguridad. Dice, ¿no?
que tenemos en la parte izquierda un embudo que dice, yo identifico el riesgo, lo analizo, hago la valoración del riesgo y ya lo evalué. Con eso ya lo tengo evaluado. A partir de eso le aplico controles, registro lo que pasa y hago un seguimiento, revisión y una mejora continua. No es nada de otro mundo, es un enfoque muy sencillo, pero que a nosotros, al menos en Perú, nos está costando muchísimo implementarlo. ¿Por qué? Porque dejamos que cualquiera hable de seguridad y no necesariamente en base a fuentes que ya nos dicen cómo hacer las cosas, ¿no? Como las normas ISO, estas se implementan en todo el mundo. En el Perú existen solamente 2 empresas de turismo que tienen este ISO que como sistema es certificable, ¿no? También, bueno, para el día de hoy hemos usado también la norma técnica de competencias de líder, la norma técnica de información del participante, así como información de los cursos de primeros auxilios en zonas agrestes, una guía de AIDER, ¿no? Con relación a primeros auxilios y el modelo de brigadas territoriales. Bien, eh, bien, creo que es eso y también de paso aprovecho para mencionarles que nosotros desde el trabajo que hacemos en ATC estamos desarrollando un curso en Lima de gestión de riesgos y primeros auxilios. No existe un curso de gestión de riesgos y primeros auxilios en el Perú. Todos los recursos que ustedes van a tener van a ser de primeros auxilios, pero el primeros auxilios sin contexto es muy reactivo. Es decir, casi nadie quiere prepararse para primeros auxilios por algo que no está sensibilizado. Pero si yo sé identificar un riesgo, yo sé evaluar un riesgo y yo ya pues, establezco controles para riesgos, entonces me preparo sensibilizado para poder yo manejar cualquier situación que sobrepase mi capacidad, ¿no? Y ahí es donde entran los primeros auxilios. Recuerden que el primeros auxilios es la última línea de defensa de la gestión del riesgo, ¿no? Les dejo esa información ahí de manera rápida. Esto se va a hacer en marzo, entre el sábado 21 y domingo 22. En una de las lomas de Lima, probablemente sea en las lomas de Ancón, que es donde nosotros trabajamos activamente y colaboramos. ¿Y qué veremos acá? Identificación y fuentes de peligro, evaluación de controles de riesgos, valoración de escena, que ya esto tiene que ver con el procedimiento de primeros auxilios, evaluación primaria y secundaria, control de hemorragias, estabilización, RCP y uso de DEA, que son desfibriladores, ¿no? Esta cosa que hacen así, pum, ¿no? Así, pum, te reanima, ahí está. Eso, preparación y respuesta ante emergencias, improvisación y transporte en campo, ¿no? En la parte de preparación y respuesta ante emergencias vamos a hablar sobre la formación de brigadas, que es un tema muy interesante. Por ejemplo, todos tomamos cursos de primeros auxilios, pero luego estamos solos en la vida sin tener a alguien que me apoye si pasa algo, ¿no? Pero si yo tuviera una brigada establecida, ¿no? Un grupo de al menos 3 personas que me podrían apoyar y se puede activar una emergencia, yo podría tener un equipo de trabajo mínimo, ¿no? Esto es muy interesante y es el siguiente paso que estamos dando para mover el tema de la seguridad como un eje general dentro de lo que es el turismo en entornos naturales. Bien, ahora sí, bueno, muchas gracias, es todo por mi lado, espero no haberme pasado mucho y les agradezco. Quedo atento si hay alguna pregunta, si no, por redes sociales vamos a publicar esto y pueden dejar sus preguntas también. Listo. Muchas gracias, Aldo, por la presentación de hoy. Chicos, si tienen alguna duda, consulta, comentario, los leemos a través del chat o pueden levantar su manito también para poder activar su micro con toda confianza. Si no, y mientras vamos cerrando y quizás mientras van formulando sus preguntas por el chat, nos apoyarían encendiendo sus camaritas para hacernos una fotito final del taller de hoy. Aldo, si nos apoyas ahí dejando de compartir para poder vernos y